Siempre es un gusto charlar con Lucas Romero, director de la consultora Sinopsis, gran analista, siempre tiene buenos enfoques de lo que está pasando. Lucas, te saludamos desde La Voz en Vivo, Florencia, Federico, Jorge, buen día, gracias por conectarte. Buen día, Federico, buen día equipo, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿cómo estás, Lucas? Te pregunto para arrancar, a ver qué opinión tenés, porque lo discutimos en la mesa. Este tipo de frases como la de Caputo ayer sobre la compra de ropa, nunca compré ropa en Argentina, ¿de alguna manera funciona en la batalla cultural transmitir una idea de país, una idea de cómo vemos el futuro desde los libertarios, o genera más malestar del que imaginamos? Sí, bueno, particularmente esta podría ser incorporada dentro de un análisis más general que está habiendo en la conversación pública respecto de la desaparición de la corrección política. Esta idea de que hay determinadas reglas que deben gobernar la conversación pública y que se han abandonado, y ese abandono, ese desconocimiento de esas reglas no solo funciona como una provocación, sino también funciona como la expresión de alguien que está determinado a hacer lo que está haciendo, que nada lo frena, expresa o transmite determinación. Uh-huh. Y esto es un aspecto que ha empezado a tener mucho valor en la acción política en estos tiempos. El último libro de Giuliano da Empoli, La hora de los depredadores, habla mucho de esto. Él habla de los políticos borgianos, que son aquellos que realizan acciones irreflexivas, y que la acción irreflexiva lo que transmite es poder, porque una persona poderosa no puede estar sometida a la reflexión, sometida a la corrección política, diría yo, analizándolo en estos términos. Y esto lo vemos mucho en todos los funcionarios de Milei, ¿no? En todos los protagonistas de este ciclo. Ahora, yo digo que es peligroso esto de abandonar la corrección política, porque la corrección política es una convención social y tiene una función social, que es la de que podamos llevar adelante una conversación pública respetuosa. No existe solamente para respetar modelos estilistas. Es funcionalmente ético tener una corrección política, porque nos ayuda a dialogar personas que piensan distinto, y que naturalmente es lógico que existan en una sociedad tan compleja como las sociedades modernas personas que piensan distinto. Pero digo, quizás en este punto también hay otro aspecto que tiene que ver con, no todos los argentinos pueden ir afuera a comprar. Y es conveniente que el ministro de Economía, que tiene que tener la sensibilidad de cuál es la situación que atraviesan la mayoría de los argentinos, ofrezca como solución a los problemas de la economía argentina soluciones que son para pocos. Bueno, también podría ser una de las típicas frases que expresan a veces esta falta de ponerse en el lugar del otro, uh-huh. Porque naturalmente es una frase que no aplica a la mayoría de los argentinos, ¿no? De todas maneras, mirando la discusión por la apertura, ¿no? La apertura económica, ¿vos crees que el gobierno viene ganando esa batalla cultural en el terreno público o no? Bueno, digamos, hay dos planos, ¿no? El plano coyuntural de esta frase, yo creo que el ministro la vierte sobre un sector que ha sido un sector polémico en la Argentina, y además es una realidad o una problemática, si se quiere, la de los altos precios de la ropa en la Argentina, que todo el mundo percibe, conoce, experimenta. Incluso, no contradiciéndome con lo que decía anteriormente, el que no puede viajar afuera probablemente escucha que la gente que viaja afuera compra ropa más barata. Sí. Entonces, es una problemática y que desde el punto de vista más estructural conecta con otro análisis, que es, ¿qué podemos producir los argentinos? ¿Qué nos conviene producir a los argentinos? La producción naturalmente tiene detrás empleo. Cuando la Argentina produce algo en algún sector de la actividad económica, hay gente que está trabajando para producir eso.
Entonces, ¿es inteligente proteger determinados sectores? ¿No es inteligente proteger determinados sectores? ¿Somos competitivos para producir ropa? ¿Nos conviene ser competitivos y productivos en otros ámbitos? Bueno, es una discusión mucho más estructural, que yo creo que en este punto del ciclo político de Milei entra mucho en juego porque yo digo que hasta aquí, por lo menos tomando en consideración los primeros 2 años de Milei ha sido un buen médico para este paciente que era la economía argentina. Porque era un paciente que estaba ingresado en terapia intensiva. La economía argentina en 2023, como la recibió el presidente, era un paciente en terapia intensiva con riesgo de vida, ¿no? Con riesgo de hiperinflación. Y los médicos de la terapia intensiva tienen cualidades muy particulares, ¿no? Son muy generalistas, tienen un amplio conocimiento sobre la medicina, pero no tienen profundidad en esos conocimientos. Conocen mucho de lo básico, pero tienen particularmente rasgos de personalidad muy, muy característicos. Son gente que toma decisiones rápido, que no se demora, que tiene determinación para tomar decisiones, que no le tiembla el pulso. Y uno mira bajo esta metáfora la realidad que le tocó enfrentar a Milei, y uno podría decir, bueno, pareciera ser que Milei tenía los rasgos ideales para enfrentar ese momento. Había que tomar decisiones rápido, había que ser determinante, había que tener conocimientos generales para atender lo esencial de una economía que estaba desbarrancándose. Ahora, esa economía empezó a recuperarse y probablemente uno podría decir, bueno, ya salió de la terapia intensiva, se ha estabilizado los signos vitales de este paciente. ¿Es Milei el médico conveniente, el médico ideal para esta etapa? Porque empieza a ser necesario un conocimiento más profundo y más integral del paciente. Y acá es donde me parece que pudiera haber una tensión entre qué es lo que piensa este equipo económico y qué es lo que le pasa al paciente. ¿Qué es lo que piensa este equipo económico? Bueno, claramente que el Estado no debe intervenir para resolver los problemas que aparecen en la vida económica de las sociedades modernas, o debe intervenir lo menos posible. ¿Es esto lo que pensamos los argentinos? ¿Es la filosofía correcta para tratar a este paciente que se está recuperando? Porque uno puede pensar que a lo mejor lo ideal es que la economía argentina esté abierta, o por lo menos abierta como están abiertas la mayoría de las economías del mundo. La pregunta es si en ese tránsito de abrirse, bueno, ¿qué consecuencias se generan? Y si este paciente está en condiciones de absorber esas consecuencias. Si los sectores productivos en Argentina están en condiciones de enfrentar la apertura que plantea el equipo económico. Yo planteo el problema, no quiero ofrecer una solución porque ni siquiera soy economista, simplemente soy alguien que observa la complejidad de estos procesos y creo que esto es lo que está de fondo en la discusión de, bueno, qué tan conveniente, qué tan inteligente es la apertura que está proponiendo este equipo económico. Y en tus mediciones, Lucas, más allá de las particularidades sobre algún sector, sobre las cuestiones relacionadas con la economía y estas nuevas necesidades que tiene el país, ¿qué dice hoy el argentino de la gestión de Milei? ¿Está todavía con aprobaciones? ¿Está cayendo? ¿Se mantiene? ¿Qué mediciones tenés en los últimos tiempos que nos permitan tener un panorama? Mirá, yo lo digo en estos términos. Milei tiene más votantes que simpatizantes. Y esto en relación sobre todo a lo que pasó en octubre pasado. Es decir, Milei ganó la elección, ganó con claridad la elección, ganó con un nivel de apoyo muy significativo. Lograr 40% de los votos en una elección legislativa es inexorablemente una muy buena elección. Ahora, cuando uno va a analizar realmente si Milei enamora a esos votantes, bueno, ahí uno empieza a encontrar matices. Y yo creo que esto tiene que ver con una ventaja estratégica que tiene Milei hoy en la escena argentina, que es que además de tener 40% de la gente con predisposición de votarlo en detrimento de otras opciones, que esto es lo que pasó en la elección, creo que hay una mayoría de la gente que todavía siente rechazo, un sentimiento refractario hacia lo que hoy es visualizado en la Argentina como la principal alternativa a Milei, y eso es el peronismo. Cuando uno analiza el contexto de opinión pública, uno ve que, si te tuviera que preguntar a la gente, bueno, ¿qué ves como principal alternativa a Milei? La mayoría todavía sigue siendo el peronismo. Y es ese peronismo liderado por protagonistas que generaron lo que generaron en la sociedad argentina, sobre todo ocurrido en el gobierno anterior, pero además
un peronismo todavía con problemas de prestigio, con problemas de reputación, que no logra reconciliarse con la sociedad, que no logra tener un discurso que le dé explicaciones a la sociedad respecto de lo que le pudiera estar pasando y que no le guste en esta coyuntura con Milei presidente. Entonces, eso es una ventaja estratégica, porque si uno no enamora, bueno, al menos tiene que lograr que lo otro espante. Y creo que es más lo segundo que lo primero lo que le está pasando a Milei. Pero bueno, la circunstancia indica que si hoy hubiera una elección, quizás Milei tendría la ventaja frente al peronismo como principal opción, mientras no aparezca algo distinto, ¿no? Porque todavía falta mucho tiempo para la elección presidencial y no tenemos configurada la escena respecto de quiénes van a ser los actores protagónicos de esa elección. Pero si uno corta la historia hoy y mira la foto, uno ve esta circunstancia. Lucas, bueno, hay una famosa frase, ¿no? De les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Y planteabas este escenario de Argentina en terapia intensiva, que por ahí Milei, el médico, para ese momento, para ese instante. Un paciente que empieza a salir, que por ahí ya se despierta. Cuando uno está en terapia intensiva, está donado, digamos, lo que decía el médico. Cuando uno se despierta, ya reacciona, ya tiene la posibilidad de empezar a expresar ciertas cuestiones. ¿El gobierno está atento, digamos, a escuchar a ese paciente? ¿Cómo lo ves en ese escenario? Es muy interesante la pregunta, porque yo digo que este es un médico que hoy está, digamos, sostenido solo por los resultados que le está ofreciendo a los familiares del paciente. Porque probablemente esos familiares están muy incómodos con muchas actitudes del médico. Es un médico que maltrata, es un médico que insulta, es un médico que no tiene la sensibilidad para comunicar las cosas. Y uno podría decir, bueno, es la personalidad del médico. Está bien, pero a este médico le convendría, además de ofrecer los resultados que ofreció en el tratamiento del paciente, tener un buen trato con los familiares, saber comunicar, tener sensibilidad para comunicar. Algo de esto ha venido corrigiendo, desaparecieron los insultos, volvieron a aparecer los maltratos en estas últimas semanas en relación a lo que pasó con Techín y con algunos periodistas que informaron sobre esa situación que rodeó a esa controversia. Es decir, yo creo que es un médico que tiene muchas falencias en la forma en que se vincula con los familiares del paciente, que están muy preocupados por el paciente y quieren que el paciente se recupere, que se recupere la economía. Pero en definitiva, es el médico que está atendiendo a este paciente. Y bueno, yo digo acá, un poco también apelando a esta curiosa frase con la que comenzó su discurso en Davos el presidente, todavía Maquiavelo tiene muchas cosas para enseñarle a los políticos de la práctica política. Me parece que es inconveniente para Milei que lo haya fallecido al pobre Maquiavelo. Me parece que en muchos aspectos todavía puede ser muy interesante que Milei siga leyendo la obra de este pensador, ¿no? Lucas, una última, si te animas rápido, que tenemos poco tiempo, para ir a una parte más de terreno político donde se lo ve bastante afilado el gobierno, la negociación en el Congreso. Aparentemente va a sacar una primera sanción a la reforma laboral. ¿Cómo lo ves en el trato con los gobernadores, además? Bueno, ahí ha cambiado un poco la praxis política. Quizás también ha cambiado porque cambiaron las condiciones políticas. La elección cambió las condiciones políticas. Terminó la etapa de la fragilidad política de este ciclo, y el hecho de que el presidente esté más cerca de poder tomar decisiones, es decir, de poder sacar leyes, a él quien predispone para la negociación, pero también el resto de los actores, al ver que el oficialismo está más cerca, también tiene otra predisposición para negociar. Y creo que está viendo esa predisposición de ambas partes. Y eso es lo que está facilitando que se sacaran las leyes que se sacaron en diciembre y que se puedan sacar o leyes o medias sanciones en este periodo de sesión extraordinaria de febrero con la negociación que está llevando el gobierno, fundamentalmente con los gobernadores, que son los que pueden aportar los votos para sacar las leyes. Así que creo que soy optimista respecto de que puedan haber medias sanciones en este temario extraordinario que estamos comenzando esta semana. Bien. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Siempre un gusto poder dialogar con vos. Gracias por este contacto. Que tengas muy buen día. Un placer, Florencia, Federico. Un abrazo grande.